Bienvenidos estimados estudiantes, en este video voy a orientarles el desarrollo de un circuito donde nos piden que hallemos ciertos parámetros. Entonces el enunciado dice que hay tres bombillas eléctricas que están conectadas a una batería de 9 voltios. Calcular la corriente suministrada por la batería, la corriente que circula por cada bombilla y la resistencia de cada bombilla. Entonces nosotros tenemos que las bombillas eléctricas normalmente se pueden modelar como una resistencia que al pasar la corriente por ella pues empieza a encandecer y a generar luz. Entonces vamos primero a dibujar la corriente que aportaría la fuente de 9 voltios que circularía inicialmente por este lado y llamaríamos I1. Esta corriente se divide en dos después de pasar por este nodo. Pasaría por aquí y se iría a otro segmento de ella por abajo. Esta que va hacia abajo atraviesa de igual forma a la bombilla de 15 vatios y a la bombilla de 10 vatios. La voy a llamar I2. La que se va por aquí solamente atravesaría la bombilla de 20 vatios. Le voy a llamar I3. Entonces, primero que nada, notamos que esta corriente que llega a este nodo se subdivide. Una parte se va para abajo y otra parte sigue. La que va hacia abajo atraviesa estas dos bombillas, la que sigue pues atraviesa esta otra bombilla. Bueno, teniendo en cuenta eso, miremos ahora la parte de los voltajes. Nosotros sabemos que si estos 9 voltios los está entregando la fuente, podríamos tomar un instrumento de medición y medirlos desde este punto hasta este punto. Y ahí el instrumento estaría arrojando los 9 voltios. Pero también notamos que estas líneas que están en la parte superior y en la parte inferior son un solo conductor. Entonces esta misma medida que yo estoy haciendo acá la puedo obtener tomándola de aquí. Lo que quiere decir que en la bombilla de 20 vatios deben caer 9 voltios medidos desde aquí hasta acá. Entonces ahí vamos a tener 9 voltios cayendo en esa bombilla. Y de igual manera también podría tomar esa lectura desde aquí hasta aquí, sabiendo que en las dos bombillas de 15 y de 10, o sea unificadas, también caerían los mismos 9 voltios. Entonces ya tenemos aquí lo suficiente para poder empezar. Vamos a plantear entonces la potencia va a ser igual al voltaje multiplicado por la corriente. A su vez, por ley de Ohm, el voltaje es igual a la resistencia multiplicado por la corriente. Y de aquí pues podemos desprender también una ecuación para la corriente despejándola, que nos queda igual al voltaje sobre la resistencia, o otra ecuación para la resistencia despejándola que nos queda igual al voltaje sobre la corriente. Bueno, entonces planteemos en la bombilla de 20 vatios. Pongamos primero esa. Entonces en la bombilla de 20 vatios conocemos la potencia que son los 20 vatios. También conocemos el voltaje que son 9 voltios. Lo que quiere decir que podemos calcular la corriente que pasa por ella. Entonces tendríamos potencia igual a voltaje por corriente. Ya sabemos que la potencia son 20 vatios. Ya sabemos que el voltaje que cae ahí son 9 voltios. Lo único que desconocemos es la corriente I, que en este caso sería I3. Entonces despejamos I3 y obtenemos que I3 son 20 vatios dividido entre 9 voltios. En ese orden de ideas nos quedarían 20 novenos de amperio. ¿Listo? Lo vamos a dejar así. 20 novenos de amperio sería I3. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer el análisis de I2? Pues podemos unificar, como estas dos bombillas están en serie, podemos unificar las potencias en una sola. Entonces, para la resistencia unificada de las bombillas de 15 y 10 vatios,
Entonces vamos a tener lo siguiente, tenemos que potencia es igual a voltaje por corriente, pero nuestra corriente va a ser la I2. Entonces vamos a unificar la potencia de ambas, que sería 15 y 10, 25 vatios. Vamos a igualarla al voltaje que cae en las dos unificadas, que serían los mismos 9 voltios, como ya se había dicho. Y esto vendría multiplicado por I2. Luego despejamos I2. I2 sería igual a 25 vatios dividido entre 9 voltios, que nos quedan 25 novenos de amperio. Listo, entonces ya tenemos el valor de I2, ya tenemos el valor de I3. En ese caso podríamos hallar el valor de I1, porque el valor de I1 es la suma de estos dos. ¿Listo? Entonces en ese orden de ideas pasamos al siguiente punto. Vamos a decir que I1 es igual a I2 más I3, teniendo en cuenta la ley de corrientes de Kirchhoff, que indica que cuando varias, digamos, corrientes están fluyendo a través de un nodo, la suma de las que llegan debe ser igual a la suma de las que salen. Es decir, para hallar I1 debemos sumar las dos que salen, que son I2 e I3. Entonces tenemos 20 novenos y 25 novenos. Aquí tendríamos 25 novenos de amperio más 20 novenos de amperio, lo que nos da 45 novenos de amperio, y ya sabemos que esto nos da 5 amperios. ¿Listo? Entonces 5 amperios sería I1. Bueno, ya hallamos todas las corrientes del circuito, ya está I1, ya está I2, ya está I3. Ahora también nos piden la resistencia de cada bobina. Entonces ya como sabemos la corriente que está circulando, pues podemos tratar de hallar la resistencia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues podemos mezclar esta fórmula de la potencia para no dejarla en términos del voltaje y la corriente, sino más bien dejarla en términos de la corriente, y reemplazamos el voltaje por por la forma está acá abajo, por su forma en términos de la resistencia. Entonces por aquí está. Entonces vamos a reemplazar esa V por R por I. Y aquí notamos entonces que la potencia se vuelve I al cuadrado por R. Entonces vamos a aplicar esta ecuación. La voy a llevar para el otro lado. Vamos a aplicar esa ecuación. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos los valores de todos los resistores, de todas las potencias, y también tenemos los valores de todas las corrientes. Entonces vamos a calcular las resistencias. En la bombilla de 10 vatios, en la bombilla de 15 vatios y en la bombilla de 20 vatios. Entonces básicamente aquí lo que hay que recordar es las corrientes que pasan por esas bombillas. Entonces por la de 15 y la de 10 pasa I2, que equivale a 25 novenos de amperio, y por la de 20 vatios pues pasa I3, que equivale a 20 novenos de amperio. Entonces en ese orden de ideas tendríamos acá que la resistencia, sacado de la fórmula que tenemos aquí, sería igual a la potencia dividido entre la corriente al cuadrado. Lo que quiere decir que la potencia acá serían 10 vatios divididos entre la corriente, que sería para la resistencia de 10 vatios la de 25 novenos de amperio, que es I2. Esto elevado al cuadrado. Y ya vamos a calcular. Aquí esta sería la resistencia para la bombilla de 10 vatios. Para hallar la resistencia de la bombilla de 15 vatios, en ella también cae la misma corriente, o sea, serían los mismos 25 novenos de amperio al cuadrado. Y por aquí la potencia de ella pues son 15 vatios.
para hallar la resistencia de la bombilla de 20 vatios, serían entonces los 20 vatios divididos entre la corriente I3, que vale 20 novenos de amperio elevado al cuadrado. Y ya con esto entonces tenemos lo suficiente para hacer todos los cálculos. Vamos a hacerlos aquí rápidamente desde la calculadora. Entonces tenemos 10 vatios dividido entre 25 sobre 9 al cuadrado. Listo, entonces tendríamos 10 dividido, abro paréntesis, 25 dividido entre 9, me voy por este lado, cierro paréntesis y elevo al cuadrado y le doy enter. Entonces ahí tenemos un resistor de 1.3 ohmios. Tiene la primera. 1.3 ohmios. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Es la misma fórmula, solo que con el batiaje de 15 vatios. 1.94. 1.94 ohmios. Y la última sería de 20 ohmios dividida entre 20 novenos de amperio al cuadrado. Entonces vamos a tomar esta, le cambiamos el dato de arriba que son 20 y el dato de abajo son también 20. Y nos da 4.05. 4,05 ohmios. Listo, con eso entonces ya tendríamos todas las resistencias de las bombillas y ya también tendríamos todas las corrientes. Muchas gracias.